Hoy vamos a meternos en harina con algo que a primera vista parece un diccionario, pero que en realidad es una auténtica declaración de principios. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un análisis de un nuevo y muy singular enfoque para documentar y enseñar el maya yucateco. Y la clave, como dices, no está en la lista de palabras, ¿no? Está en la filosofía que hay detrás. Un intento de enseñar un idioma desde su propia lógica interna, no desde la nuestra. Y es que ataca la raíz de un problema histórico. Las fuentes nos recuerdan que hasta ahora los recursos para el maya caían, pues, en dos extremos. O muy académicos o muy básicos, ¿no? Eso es. Por un lado tenías obras monumentales como el Diccionario de Cordemex, una joya para textos coloniales, sí, pero poco práctico para el día a día. Claro. Y por otro, glosarios modernos que, bueno, te daban palabras, pero sin el andamiaje gramatical. La fuente lo describe de una forma muy gráfica. Dice que estaban hechos para el uso de quienes hablan la lengua. O sea, inútiles para quien aprende de cero. Es como darte un montón de ladrillos sin decirte que es un arco o un cimiento. Exacto. Inútiles para el aprendizaje autónomo. Así que la misión de hoy es desentrañar qué hace tan radicalmente innovador a este diccionario de uso del maya yucateco y su compañera, la guía gramatical. Casi nada. Y no solo para un estudiante humano, que esto ya es interesante, sino que me pregunto hasta qué punto este nuevo modelo podría ser una pieza clave para que las inteligencias artificiales entiendan de verdad una lengua como el maya. Venga, vamos al lío, porque la primera decisión que toman sus creadores ya es para levantar una ceja. Ya te digo, eligen de forma deliberada no seguir al pie de la letra las normas de escritura para la lengua maya del INALI de 2014. Y mi primer pensamiento es, un diccionario que busca sentar cátedra y empieza saltándose las normas oficiales. Suena a contradicción, ¿verdad? Un poco, sí. Parece una herejía, pero es una decisión profundamente pedagógica. Las fuentes lo explican por dos razones. La primera es para facilitar el aprendizaje de la estructura de la lengua. ¿A qué te refieres con la estructura? Buscan registrar las palabras en lo que llaman su forma original morfosintáctica. O sea, te muestran la palabra con todos sus componentes antes de que el habla rápida pues los fusione o los desgaste. A ver, necesito un ejemplo para entenderlo bien. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues mira, el texto menciona jumpel, que es uno para contar objetos, o kimsik, matarlo. Vale. Escritas así puedes ver las piezas del puzzle. Jun, que es uno, pel, que es el clasificador, kim de morir, la S del causativo, claro. Si siguieran una ortografía que solo refleja la pronunciación final, fusionada, un estudiante jamás vería cómo se construyen esas palabras. Es como si en español, en vez de escribir voy a ir, escribiéramos voy a ir. Entenderías el sonido, pero no la gramática. Entiendo la lógica, sí, priorizar la construcción sobre el sonido. Pero me pongo en la piel de un principiante. ¿No crea esto un problema? Aprendes la forma base, pero luego en la calle o en los textos ves variaciones. Claro, ¿No podría generar más confusión en lugar de claridad? es una objeción muy razonable. Y de hecho nos lleva a la segunda razón y a la solución que proponen, que es un híbrido. A ver. La segunda razón es la fidelidad a las fuentes. El diccionario se basa en textos publicados entre 1990 y 2025. Un periodo muy amplio. Claro, y en ese periodo la ortografía no estaba unificada, ni mucho menos. Imponer las normas de 2014 a un texto de 1995 sería un anacronismo, y peor, no prepararía al lector para enfrentarse a esos libros. Entonces no es un capricho, es puro pragmatismo. ¿Y cómo resuelven el dilema que planteaba? ¿Cómo manejan esa dualidad entre la forma ideal y la real? Ahí está la elegancia de su sistema. Las entradas principales del diccionario, las cabeceras, sí están estandarizadas a esa forma base que enseña la estructura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la partícula de negación la encontrarás siempre como ma, pero luego, en las frases de ejemplo, que son citas textuales, respetan la ortografía original del autor. Y ahí verás las variaciones, ma. O sea que te enseña las dos cosas. Te enseña dos cosas a la vez. La estructura ideal y la realidad textual. Te prepara para la teoría y para la práctica. Es un equilibrio muy inteligente, la verdad. Es como enseñarte la receta oficial de la paella y luego, en las notas, decirte, y que sepas que en tal pueblo le echan esto y en tal otro aquello. Exacto. Te da el patrón y las excepciones.
Y esto tiene una derivada muy interesante si pensamos en la inteligencia artificial. Ajá. Para que una máquina entienda un idioma, uno de los primeros pasos es la lematización, que es reducir una palabra a su raíz. A su forma base, sí. Pues este diccionario, al elegir esa forma original como entrada, ya está haciendo parte de ese trabajo. Está creando un recurso mucho más preparado para el procesamiento computacional. Entiendo lo de la ortografía, es una solución pragmática para revelar la estructura. Pero lo que de verdad me rompe los esquemas de estas fuentes es que tiran por la borda lo más básico de un diccionario, el orden alfabético. Uf, eso es el gran salto. A primera vista parece un suicidio en términos de usabilidad. Mi reacción inmediata es, si quiero buscar perro, ¿cómo demonios la encuentro si no sé cuál es su raíz o su estructura vocálica? Es la reacción natural de cualquiera que haya crecido con el sistema ABCD. Pero aquí es donde el diccionario deja de ser una lista y se convierte en un mapa de la lengua. ¿Un mapa? Sí. Las palabras no se ordenan alfabéticamente, se agrupan por raíz. Y dentro de cada raíz, el criterio es la cualidad de la vocal, un rasgo importantísimo en maya. Se ordenan según 5 formas: A corta, A glotalizada, A larga con tono alto y A rearticulada. Menudo lío, ¿no? Sigue sonándome muy complejo. ¿Por qué es tan importante esa diferencia entre A o A? Para un hispanohablante, una A es una A. Pero para un hablante de maya no lo es en absoluto. Y no es una diferencia sutil. Cambiar de A a AA es tan distinto como para nosotros decir cama en vez de cana, Cambia el significado por completo. por completo. Por ejemplo, Caan significa hamaca, pero Caan significa amarillo. Ponerlas separadas en el diccionario por orden alfabético sería ocultar su conexión y su contraste. Vale, visto así, Agruparlas por la cualidad vocálica es en realidad mucho más lógico desde dentro del idioma. a ver si lo pillo. Sería como si en español tuviéramos un diccionario donde canto, cantado y cantante aparecieran todas juntas, una detrás de otra, en lugar de estar desperdigadas por la C. ¿Es esa la idea? Esa es una analogía perfecta. Es organizar por familia gramatical, no por la tiranía de la letra inicial. Claro. Y el ejemplo que dan las fuentes sobre las voces verbales es clarísimo. En maya, para cambiar un verbo de voz activa a pasiva o medio pasiva, a menudo solo cambias la vocal de la raíz. Ah, En un diccionario alfabético, estas 3 formas del mismo verbo estarían a páginas y páginas de distancia. El estudiante nunca vería el patrón. aquí las ve juntas. Con este sistema aparecen juntas. La morfología del idioma se te revela visualmente en la propia página. De repente, ves la matriz, la lógica interna. O sea que el orden del diccionario ya te está enseñando gramática sin que te des cuenta. Y esto que comentas, organizar por concepto y no por ortografía, me parece increíblemente potente para un humano. Pero, ¿y para una máquina? Este orden caótico para nosotros es útil para una IA que intenta aprender maya. Más que útil, es un regalo. Estás haciendo un trabajo de preprocesamiento de datos inmenso. ¿Por qué? Una IA, a partir de texto plano, tendría que usar algoritmos complejos para inferir que Mac y Mac están relacionadas por una raíz común. Este diccionario se lo da hecho. ¿Se lo das servindo? Le está presentando el léxico no como una lista plana, sino como una red de relaciones, un grafo. Es un paso de gigante hacia la creación de un modelo semántico del idioma, que es el santo grial para la IA. Esta idea de revelar la estructura interna nos lleva directamente al siguiente gran reto del que hablan las fuentes, la gramática. Vaya tema. El prólogo del diccionario confiesa que el plan inicial de dar una explicación gramatical para cada palabra se abandonó por ser un gran reto. Esa frase me sugiere que aquí hay un abismo conceptual importante entre el maya y el español. Un abismo es una buena palabra. El reto no es que la gramática maya sea difícil, sino que opera con categorías distintas a las nuestras. Otras cajas. Otras cajas sí. Las etiquetas que usamos en español, sustantivo, adjetivo, verbo, no son cajas estancas en maya, son mucho más fluidas. La guía gramatical lo ilustra diciendo que un verbo, en voz antipasiva, por ejemplo, puede funcionar perfectamente como un sustantivo. El ejemplo que dan es shuk, ¿no? Ese mismo. Shuk puede ser el sustantivo, la lectura, o puede ser el núcleo de la construcción verbal para leer.
no cambia de forma. Su función depende de su posición en la frase. Exacto. Intentar ponerle a Shoup una etiqueta fija de sustantivo o verbo en el diccionario sería mentir, iría en contra de la naturaleza del idioma. Por eso abandonaron la idea. Era como intentar clavar la gelatina en la pared. Madre mía. Entonces mi cerebro, que está cableado para distinguir entre nombres, verbos y adjetivos, tiene que reaprender a pensar. Me parece fascinante y a la vez abrumador. La guía crítica, entonces, el intento histórico de forzar la gramática maya en el corsé de la gramática española. Exactamente. Ese es el corazón filosófico de todo el proyecto. Se trata de describir el maya en sus propios términos, y el ejemplo más demoledor es el del tiempo verbal. Ah, sí. En español, nuestro verbo está obsesionado con el tiempo. Pasado, presente, futuro. La inflexión lo marca a fuego. En maya, a la inflexión verbal le importa otra cosa. El aspecto. El aspecto. ¿Te refieres a si una acción está terminada, está en proceso, es un hábito? Precisamente. La pregunta fundamental que se hace el verbo maya no es cuándo ocurrió algo, sino cómo ocurrió la acción en su desarrollo. ¿Está completada? ¿Es durativa? El tiempo, el cuándo, a menudo se deduce del contexto. Eso sí que es un cambio de paradigma total. ¿Dan algún ejemplo claro de esto? Sí, y es muy revelador. Hablan de una frase con la partícula K, que un principiante asociaría siempre con el presente habitual, como yo como. Vale. Pues bien, la guía explica que si esa misma frase se encuentra dentro de una narración que ya está situada en el pasado, la traducción correcta al español no es presente, sino pretérito imperfecto. Yo comía. Vaya tela. La forma verbal maya es la misma, pero su valor temporal cambia según el marco narrativo. ¡Wow! Es decir, que la misma palabra puede significar dos tiempos verbales distintos para nosotros dependiendo del párrafo. Esto para un traductor automático tiene que ser una pesadilla. Es el problema clásico de la traducción automática. Un modelo simple, basado en reglas, verá la partícula K y la traducirá siempre como presente. Y el resultado será un desastre, un texto incoherente. Para traducirlo bien, la IA necesita entender el contexto. Esta guía gramatical, al explicar esto, está básicamente escribiendo el manual de instrucciones que los ingenieros de IA necesitan para no estrellarse. Les dice, ojo, no te fíes de la forma aislada, tienes que mirar el cuadro completo. Entonces, para que una IA realmente domine el maya, no basta con darle millones de textos, necesitaría este diccionario y esta guía para entender la lógica subyacente. ¿Qué le faltaría a este proyecto para ser la herramienta definitiva para la IA? Le faltaría escala y formalización. Este diccionario establece el modelo conceptual, la ontología del idioma, por así decirlo. Pero para entrenar una IA robusta, necesitarías un corpus masivo de textos donde cada palabra esté etiquetada no solo con su raíz, sino con su función contextual, sus relaciones semánticas. Entiendo. Este diccionario es el mapa del tesoro. Ahora falta digitalizar y etiquetar todo el territorio que describe. En resumen, lo que tenemos aquí es mucho más que un diccionario y una gramática. Es un sistema pedagógico completo, diseñado para el aprendizaje autónomo, que toma decisiones valientes, casi subversivas, para desvelar la lógica interna del idioma. Y si lo elevamos a una idea más amplia, este enfoque es un manifiesto contra el colonialismo lingüístico. Desde luego. Subraya el peligro de documentar lenguas minorizadas, forzándolas a entrar en la caja gramatical de una lengua dominante como el español. Es un paso hacia la creación de recursos que respetan y celebran la estructura única de cada idioma. Las fuentes mencionan que se creó una versión digital para facilitar las búsquedas precisamente por la complejidad de las vocales. Y esto, unido a todo lo que hemos hablado sobre la IA, me deja con una reflexión final. Adelante. Si un diccionario puede reorganizar toda su estructura para reflejar la lógica de un idioma, nos obliga a preguntarnos algo. Este diccionario es, en esencia, un modelo computacional de la gramática y el léxico mayas. Exacto. ¿Qué pasaría si, en lugar de alimentar a las IAs con texto plano, las alimentáramos con este tipo de estructuras lógicas y relacionales? Podríamos crear herramientas que no solo nos ayuden a traducir palabras, sino que de verdad nos enseñen a estructurar el pensamiento de una manera diferente, a pensar en maya. El verdadero salto no sería hablar otro idioma, sino habitar otra lógica.